Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo video. Hoy en día vamos a hablar del tema siguiente, es el hecho de elegir correctamente a sus amigos. Y realmente es un tema importante porque eso afecta no solo nuestra vida espiritual, sino que también puede influir nuestro matrimonio. Y veremos que Jesús seleccionó cuidadosamente a las personas que le rodeaban. Y es importante para nosotros hacer lo mismo. Muy afortunadamente, algunas personas han visto sus vidas y su matrimonio destruidos a causa de los malos amigos que tenían. Consideramos primero cuál es la definición de la palabra amigo según el diccionario de Wikipedia. La relación de amistad se define hoy en día como una simpatía duradera entre dos o más personas sin atracción física o psíquica. Ese vínculo aparece con el descubrimiento de afinidades o puntos comunes. Cuanto más comunes son los centros de interés, más probable es que la amistad se fortalezca. A menudo implica compartir valores morales comunes. Una relación de amistad puede tomar diferentes formas: ayuda mutua, escucha recíproca, intercambio de consejos, apoyo, admiración por el otro, compartir el tiempo libre, etc. Obviamente, como mujeres cristianas, como siervas del Señor, buscaremos hacer amigas ante todo con nuestro Creador, con nuestro Padre Celestial. Buscaremos hacer amigas con Jesucristo. ¿Y cuál es la definición de la palabra amigos según Jesús? Jesús dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Libro de Juan, capítulo 15, versículo 14 hasta 15. Jesús nos está diciendo que Él considera que sus amigos son aquellos que practican la palabra de Dios, aquellos que obedecen a sus mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Libro de Lucas, capítulo 10, versículo 27. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. 1 Juan capítulo 5, versículo 3. Así que una vez que establecimos una relación profunda de amistad con nuestro mejor amigo, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, buscaremos su opinión para tener amigos de calidad. No hace falta tener una multitud. La Biblia nos dice: el que tiene muchos amigos los tiene por su desgracia. El libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 24. Entonces, uno o dos amigos reales, quizás incluso 3 amigos, son suficientes para tener una vida equilibrada. Jesús tenía 11 verdaderos amigos, sus discípulos que iban a todas partes con él, y el 12º, desafortunadamente, era un traidor, Judas. Y Jesús estaba realmente muy cerca de 3 discípulos, en particular Pedro, Santiago y Juan. A estos 3, Jesús reveló cosas que no compartía con otros. Vamos a analizar un poquito las relaciones entre Jesús y sus amigos. Podemos leer en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 12 hasta 13. En aquellos días,
Él, es decir, Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. La verdad es que me impactó cuando leí ese pasaje en la Biblia, me impactó mucho, porque pensé, pero ¿cómo Jesús cómo oró Jesús por una noche entera? Caramba, fue realmente intenso. ¿Cuál fue el tema de sus oraciones? Honestamente, todavía es un misterio para mí hoy en día, pero creo que Dios me permitirá entender cuándo será el momento. Mientras tanto, lo que es seguro es que después de esta noche de oración, Jesús hizo la elección de sus 12 discípulos y sin incertidumbre. Esto nos muestra que antes de elegir a sus amigos es importante de orar, buscar el rostro y las instrucciones de Dios. Entonces, lo que podemos notar es que en ciertas circunstancias muy importantes para Jesús, Él no trajo a todos los 12 discípulos con Él, sino a los 3 que estaban realmente cercanos de Él, Pedro, Santiago y Juan. Podemos verlo en el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 1, durante la transfiguración. Podemos verlo también a propósito del milagro de la resurrección de la hija de Jairo. La Biblia nos dice en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 51, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Santiago, a Juan y al padre y a la madre de la niña. También durante la noche que él iba a ser entregado y necesitaba rezar. Mateo capítulo 26, versículo 37 hasta 38. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y vela conmigo. Y los 2 hijos de Zebedeo son Santiago y Juan. Con esos versículos podemos ver que Jesús revela su estado más vulnerable solamente a 3 de sus discípulos, que son Juan, Santiago y Pedro. Y eso significa que hay un número limitado de amigos que pueden compartir cosas que son realmente importantes para nosotros, los aspectos de nuestro ser que revelan nuestra debilidad. En el caso de Jesús hubo 3 personas, pero incluso en este caso podemos ver que la única persona con la que Jesús pudo contar en todo momento es Dios su Padre. Así que en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 56, leemos: entonces todos los discípulos, dejándole decir Jesús, huyeron. El apóstol Pablo nos dice en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 17 hasta 18, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y también cuando David estaba en gran ansiedad, dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. 1 Samuel capítulo 30, versículo 6. Todos estos pasajes demuestran que la única persona que nunca nos abandonará es Dios nuestro Padre Celestial. Vamos a analizar un poquito los amigos de Daniel.
Daniel es el libro se sitúa en el Antiguo Testamento, entre los profetas. Daniel tenía 3 amigos que estaban tanto determinados como él para servir a Dios a toda costa, incluso a costa de sus vidas. Todos conocemos la famosa historia de Shadrach, Meshach y Abednego en el horno. Si no la conoces, puedes leerla en el capítulo 3 del libro de Daniel. Eso nos enseña que los 4 amigos se habían entrenado para hacer el bien y mantenerse firmes en la voluntad de Dios. Proverbios capítulo 27, versículo 17 nos dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Ahora vamos a examinar a los amigos del hombre paralítico. Se puede leer el pasaje en Marcos capítulo 2, versículo 1 hasta 5. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Y inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una apertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Así que realmente esa historia, a mí me gusta mucho esa historia porque nos revela que los amigos del hombre paralítico fueron en su vida no por interés, no por sí mismos, no por ellos mismos, no para ganar una cosa, no para tener cosa gracias a él. Al contrario, fueron en la vida de ese hombre paralítico para ayudarnos, para amarnos, para protegerlo, y realmente eso me toca muchísimo porque podemos ver que esos cuatro amigos unieron sus fuerzas para hacer todo lo posible para que este hombre puede acercarse de Jesús y para obtener la sanación de su cuerpo. Y eso nos muestra que la verdadera amistad es esto, que las personas que son verdaderos amigos van a hacer todo lo posible para acercarnos de Jesús, para que podemos ser sanados quizás físicamente o quizás emocionalmente o en otra área de nuestras vidas. Los verdaderos amigos hacen oración para nosotros y nos ayudan. Y realmente creo que Dios nos da verdaderos amigos como esos. Es una realmente bonita historia. Algunas personas comenzaron a aplaudirte, celebrarte, halagarte, etc., viendo los buenos resultados, los buenos frutos que hay en tu vida. Pero eso no significa automáticamente que son tus verdaderos amigos. Aprendamos a discernir, como lo hizo Jesús mismo en un momento dado. Cuando Jesús hizo muchos milagros, la Biblia dice que muchas personas comenzaron a creer en Jesús, pero mira lo que la Biblia nos dice a continuación. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre,
pues él sabía lo que había en el nombre. En el libro de Cron, capítulo 2, versículo 24 hasta 25. Así que estos versículos son muy claros y hablan por ellos mismos. Dios nos anima a que tengamos amistades santas y sanas con las personas que Él mismo coloca en nuestras vidas. Pero bajo ninguna circunstancia estas personas deben convertirse en ídolos y ocupar el primer lugar en nuestros corazones antes que Dios. A veces esa idolatría puede ser sutil y la idolatría se desliza en el corazón de uno sin que uno se dé cuenta. Por eso es muy importante de guardar su corazón y escribir y orar en todo momento para que el Señor nos evite estas trampas. Jeremías capítulo 17, versículo 5 nos dice: Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparte de Jehová. Ahora vamos a examinar esa cuestión. ¿Puede un cristiano tener para mejor amigo a una persona que no es cristiana? La respuesta es simplemente no, es imposible. Porque cuando uno es un verdadero cristiano quiere obedecer a toda la palabra de Dios, de practicar los principios de Dios de todo su corazón, de toda su alma, quiere practicar el bien. Al contrario, una persona que no cree en Dios, a esa persona no le importa ser un ladrón, no le importa a esa persona hacer mentiras o hacer cosas malas. Así que las valores entre un cristiano y una persona que no cree en Dios no son comunes. Y es la razón por la cual no es posible ser verdadero amigo con una persona que no es cristiana. Pero podemos orar por esa persona, podemos amar de lejos a esa persona, pero no ser amigo con esa persona, no es posible. Proverbios capítulo 22, versículo 24 nos dice: No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Ahora voy a dar un consejo. Elige a tus mentores. Mentores son las personas que te inspiran basándose en la palabra de Dios en las diversas áreas de la vida espiritual, intelectual, física, social, profesional, financiera, familiar, de salud, etc. Y tú mismo puedes ser un mentor para las personas que Dios pone en tu vida. Así que es todo. Oro que esta lección te ayude a hacer toda la voluntad de Dios para tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.